Si hiciéramos como un salmón y remontáramos los estuarios, subiendo por los ríos, nos encontraríamos con el mundo de las aguas continentales. Un mundo acuático conformado no solo por los ecosistemas fluviales, sino también por otros ecosistemas húmedos como los lagos y las lagunas. Ecosistemas como los pantanos de Florida o como las lagunas asentadas sobre terrenos calizos de Ruidera, en la España central. O como la Albufera de Valencia, que antiguamente tuvo decenas de miles de hectáreas de extensión, pero que hoy, como le ha sucedido a otros muchos humedales del planeta, ha sido extraordinariamente reducido por la intervención humana. Existen diversos tipos de lagos. Hay, por ejemplo, lagos oligotróficos, es decir, de aguas cristalinas y con apenas materia orgánica. Lagos eutróficos, es decir, con abundante vida animal y vegetal y una copiosa materia orgánica que comienza a encenagarlos. Y también lagos llamados distróficos, donde lo que domina por encima de todo es la materia orgánica en descomposición. Hay ecosistemas de agua dulce que engloban desde pequeñas charcas hasta lagos de miles de kilómetros cuadrados de superficie. Desde pequeños arroyos a ríos de miles de kilómetros de longitud, capaces de endulzar las aguas marinas cuando desembocan, incluso durante varios kilómetros mar adentro. En los ríos, la vida depende de factores tales como la velocidad de las aguas y la profundidad o la abundancia o escasez de nutrientes que tengan. En los torrentes de montaña, los peces han de estar muy preparados para la natación o para esconderse entre las rocas del fondo. En los ríos de llanura, algunas especies de peces tienen bocas preparadas para succionar el cieno que se deposita en los fondos. En las áreas
de alta montaña, los nutrientes y la vegetación que circunda las aguas son escasos. No sucede así en los tramos medios y no digamos nada en los estuarios, en las desembocaduras de los ríos, donde se alcanzan cotas elevadas de productividad biológica. Una tercera parte de las especies de peces que se conocen viven en aguas continentales. Barbos, tencas, cachos y otras numerosísimas especies. Las truchas son típicas de las fuentes de los ríos, con aguas bien oxigenadas y con frecuencia capaces de resistir temperaturas muy bajas. También encontramos en las aguas continentales gran cantidad de anfibios y reptiles, así como diversas especies de mamíferos y aves que se desenvuelven en ellas. Muy numerosas, en algunas zonas americanas, son las llamadas tortugas de Florida.
En los ríos tropicales podemos encontrar especies singulares como el hipopótamo, mamífero cuyo nombre alude precisamente a su costumbre de sumergirse debajo de las aguas fluviales. O como el carpincho o capibara, gran roedor, el mayor roedor del planeta, que mora en las aguas sudamericanas. Al igual que lo hace el coipú, de menor tamaño y también adaptado a la vida en las aguas. Estos animales tienen que andar con sus 5 sentidos alerta, ya que son presas frecuentes de cazadores como el jaguar. El que sus orificios nasales, auditivos y oculares estén situados tan arriba en sus cabezas obedece precisamente a sus costumbres natatorias. Pocos espacios naturales tienen tal riqueza de aves como las zonas húmedas. En ellos nos encontramos aves tan bellas como los flamencos, perfectamente adaptadas a la vida en humedales salinos, donde se alimentan de pequeños animales acuáticos, tamizando los fondos con sus picos. Es probable que el nombre científico del flamenco, Phoenicopterus, proceda precisamente de la creencia antigua en el ave fénix, aquella que se decía resurgía de sus cenizas. Sus tonos, generalmente rosados, y quizá el reflejo solar en el espejo de las aguas pudieron reforzar el mito. Las garzas, que utilizan sus picos como arpones con los que atravesar peces, son otro de los grupos de aves característicos de los aguazales en todo el planeta. También son propias de estas zonas las anátidas, como los gansos, los cisnes o diversas especies de patos. Patos como el pato cuchara, así llamado por la forma singular de sus picos, o como las ocas del Nilo, extraordinariamente abundantes en muchas zonas de África, como el pato colorado, o como el azulón o anade real, el más común de los patos europeos.
observamos un bando de gansos salvajes en compañía de otras aves acuáticas en una laguna de la España interior en invierno. Los ánsares o gansos comunes realizan una larga migración, un largo periplo viajero desde el Báltico, esencialmente, hacia algunos humedales españoles, con el fin primordial de, aparte de huir de las nieves, los hielos y los fríos del norte, buscar como alimento una planta típica de las zonas encharcadas del sur de Europa, la castañuela. La focha común, con su característico pico y casquete blancos, es una de las aves acuáticas más frecuentes en las lagunas de Eurasia. Poco tienen que ver los gansos europeos con otras especies típicas de zonas pantanosas, como estos hermosos ibis tenidos por aves sagradas en el antiguo Egipto. Concretamente, esta especie se llama así, ibis sagrado. El martín pescador es típico de los ríos con aguas limpias, en cuyas riberas aguarda desde un posadero para lanzarse como un pequeño rayo azul y rojo sobre los pequeños peces que integran su dieta. Predador característico en las orillas de muchos ríos europeos es el turón. Uno de los animales más especializados a la vida en los ríos es la nutria europea, especie que podría catalogarse como el alma de los ríos en buen estado de conservación. Esenciales en el ciclo del agua son, aunque nos adentremos en otro dominio ecológico diferente, muchas de las cadenas montañosas. Zonas en las que nacen muchos de los ríos, además de tener interesantes lagos de montaña y glaciares. Si ascendiéramos hacia las fuentes de los ríos, entraríamos en el mundo de las montañas, uno de los dominios más hermosos de la Tierra y en el que encontramos formas de vida de gran interés. Como estas marmotas del Pirineo que han de hibernar para poder sobrevivir a las durísimas condiciones impuestas por el invierno en estas altas tierras.
Son lugares cuyo acceso por parte del hombre requiere, con frecuencia, un enorme esfuerzo. El medio montañoso varía mucho con la altitud. Varía tanto que frecuentemente ascender unos pocos metros representa pasar a otra realidad absolutamente diferente. Casi puede afirmarse que una montaña de gran altura, situada en latitudes tropicales, reúne con evidentes matices todas las condiciones climáticas del planeta, desde las propiamente tropicales de su base a las polares encarnadas en los hielos eternos que hay en sus cumbres. Las montañas obligan a los vientos húmedos a subir y a enfriarse bruscamente, lo que con frecuencia hace que se condense el vapor de agua y llueva. A medida que ascendemos por una montaña, la temperatura desciende y los suelos se empobrecen, haciendo cada vez más difícil el desarrollo de la vegetación. Sin embargo, en altitudes inferiores, los bosques suelen tapizar muchos de los macizos montañosos de nuestro planeta, siempre que se encuentren en latitudes o zonas que lo hagan posible. Las montañas se han convertido también, a veces, en reductos donde sobreviven especies perseguidas por el hombre, como ha sucedido alguna vez con el lobo, que al igual que los bandoleros o los guerrilleros, ha encontrado en ciertos macizos montañosos un baluarte donde ponerse más a salvo. Las cabras montesas, de las que existen diversas especies repartidas por las montañas del mundo, se encuentran perfectamente capacitadas para desenvolverse por lugares de aspecto prácticamente inaccesible. Los cielos son surcados por el vuelo majestuoso de las águilas reales, las aves más poderosas de toda Europa, Asia y Norteamérica, y que tienen su hogar
precisamente en las montañas y colinas rocosas. Otras numerosas especies de aves les acompañan, como sucede con los buitres leonados, que hacen sus nidos en inaccesibles farallones rocosos. Al igual que sucede, pero normalmente realizando estos nidos en cuevas, con el alimoche, el más pequeño de los buitres europeos. También son comunes en las montañas aves como los cuervos o como los zopilotes, según el lugar del planeta en el que nos encontremos. En la región andina, las llamas, descendientes domésticos del guanaco, al igual que las alpacas, y pertenecientes a la familia de los camellos, tienen adaptaciones sanguíneas sorprendentes para compensar la escasez de oxígeno que hay en las grandes altitudes. Son también propias de zonas montañosas especies como estas chinchillas andinas. Desde las altas montañas a las zonas más bajas, en forma de nieve o hielo, de lagos o arroyos, el agua conforma la sangre que anima la vida del planeta azul. Desciende por las laderas, atraviesa las llanuras, serpentea en los meandros, se sume en los acuíferos, se extiende en las marismas y estuarios y finalmente retorna al mar, al reino por excelencia de la hidrosfera. Hemos recorrido los ecosistemas planetarios, los polos, las taigas, los bosques templados, las selvas tropicales, los océanos, las aguas continentales. Todos estos ecosistemas están cuajados de especies animales. Hermosas aves como tucanes, cacatúas, guacamayos, loros, quetzales. Aves marinas como gaviotas, fragatas, alcatraces, pelícanos. Aves acuáticas como las jacanas, las garzas, los ibis. Aves que no vuelan, porque corren, como sucede con los avestruces, o porque nadan, como es el caso de los pingüinos. Predadores alados, y aves carroñeras, como los buitres leonados y los buitres negros o los zopilotes. Mamíferos predadores, como los leones, los guepardos, los tigres, las hienas, los lobos o los zorros. Y herbívoros, como el conejo, el corzo, los ciervos, los alces, las gacelas, las jirafas, los bisontes, los ñúes, las cebras, los búfalos o los cobos de agua.
Animales omnívoros, es decir, que comen de todo, como el jabalí, el oso o el tejón. Animales que andan a saltos, como los wallabies australianos. O que reptan, como la pitón, la serpiente coral, la cobra o la mamba. Animales enormes, como la ballena o el elefante. O mucho menores, como muchos invertebrados, arañas, insectos, escorpiones, babosas o caracoles. Seres que desarrollan toda su vida en el agua, como los tiburones, morenas, pulpos, meros, langostas, esponjas, delfines, anémonas, estrellas de mar. O que desarrollan buena parte de su vida en las aguas, como es el caso de las focas o las nutrias marinas. Anfibios como las ranas o reptiles como los cocodrilos. O incluso algún mamífero como los hipopótamos o los coipus. Especies propias de los desiertos como la serpiente cascabel o los camellos. O animales que viven en los árboles, como los primates, aunque algunos de estos animales, como los babuinos de África Oriental, suelen desarrollar buena parte de su vida en el suelo. No sabemos cuántas especies hay en el planeta. Hay científicos que dicen que tenemos 5 millones de especies, incluyendo, claro está, no solo las especies animales, sino todas las clases de especies. Pero otros científicos llegan a incrementar esa cifra hasta los 30 e incluso hasta los 100 millones de especies. Una de las cifras más consensuadas es la de unos 15 millones de especies. La especie humana apareció probablemente en el momento de mayor biodiversidad, es decir, de mayor número de especies y de una perfecta proporción entre estas que ha conocido la Tierra en su larga historia. Solo hemos puesto nombre a 1.700.000. No hemos completado lo que Adán hizo en el paraíso poniendo nombre a todas las especies y sin embargo estamos destruyendo ese Edén. El ritmo de extinción actual es al menos 10.000 veces superior al natural. Millares de especies desaparecen todos los años en el mundo. Lo normal sería, nos dicen los expertos, que desapareciera, por ejemplo, un ave
cada 400 años. Sin embargo, y teniendo en cuenta que solo conocemos una parte de las especies que desaparecen, ya van registradas 115 especies de aves extinguidas en ese periodo. De forma natural, cada 4 siglos debería abandonarnos una especie de mamífero. Sin embargo, ya sabemos de la desaparición de 58 de estos animales. Las selvas tropicales, una de las mayores arcas de Noé de la diversidad biológica de nuestro planeta, donde podría encontrarse cerca de la mitad de las especies, desaparecen a pasos agigantados, al igual que otros valiosos ecosistemas. Se estima que para el año 2050 habrá desaparecido la mitad de todas las especies tropicales. Ya hemos destruido la mitad de los bosques del mundo. Una cuarta parte de las especies de mamíferos del orbe están en mayor o menor peligro de desaparecer. Con frecuencia, los ecosistemas se comportan como castillos de naipes, de forma que la desaparición de una especie tiene efectos multiplicadores. Por ejemplo, la desaparición de una especie de planta puede arrastrar a decenas de organismos que dependan de ella. El drama es tal que es previsible que muchos millones de especies desaparezcan sin que ni siquiera las hayamos bautizado, sin que hayamos sabido tan solo de su existencia. Vivimos probablemente la mayor extinción desde la época de los dinosaurios. Solo que esta vez no se debe a ningún proceso natural, sino a la actuación de esa especie que presuntuosamente se autodenominó como Homo sapiens. Quizá lo de sapiens debiéramos ponerlo entre interrogantes, al menos mientras nuestra especie no sepa ir más allá de la veneración por el poder que le confieren una tecnología y una ciencia no sujetas siempre a una conciencia, y mientras se prime el beneficio a corto plazo sobre la conservación de un planeta habitable. El hombre suprime constantemente palabras, párrafos, páginas y aún capítulos enteros del libro de la creación. La actividad maderera, los incendios, la agricultura, la ganadería, arrasan las frondas, especialmente los llamados bosques primarios, más vírgenes. La contaminación química y radiactiva, las grandes obras, la minería, la introducción de especies exóticas, la sobreexplotación pesquera, la industrialización agrícola y forestal, la caza desmedida, son algunos de los factores que han venido a darse la mano en la pérdida de diversidad biológica de nuestro mundo. La historia humana, si exceptuamos algunos momentos y algunos grupos humanos que en algún caso han llegado difícilmente hasta nuestros días, es la historia de la alteración del equilibrio ecológico. Solo entre los años 1970 y 1995, el planeta perdió el 30%
de su riqueza biológica. Y deberíamos reflexionar sobre ello, ya que el mundo tiene 3 clases de riqueza: la económica, la cultural y la biológica. Y esta última, la riqueza biológica, sostiene a las otras 2. Si priváramos a la Tierra de sus ecosistemas, su aspecto sería similar al del planeta Marte. Porque los ecosistemas constituyen el tejido de la vida en la Tierra. Nos dan agua, comida, fijan el carbono y el nitrógeno, sostienen la biodiversidad, controlan el clima, reciclan nutrientes y dan sostén a todas nuestras actividades económicas. Sin embargo, 2/3 partes del suelo agrícola ha sido degradado en el último medio siglo por erosión, salinización, agotamiento de nutrientes. Las presas, los trasvases y otras obras hidráulicas han fragmentado un 60% de los grandes ríos. La mitad de la escorrentía de agua dulce del planeta está afectada por tales obras. En el siglo XX desapareció la mitad de los humedales de la Tierra. El 70% de las poblaciones de peces sufren una sobrepesca. Las flotas son un 40% mayores de lo que los océanos pueden soportar. Es evidente que las actividades humanas están alterando los ciclos básicos ligados a la vida en la Tierra. Los ciclos del agua, del carbono, del nitrógeno, entre otros, con las emisiones de dióxido de carbono y de óxidos de nitrógeno, los fertilizantes, las talas de bosques, etc. Uno de los problemas más graves de nuestro planeta en estos momentos es el del calentamiento climático, el llamado efecto invernadero producido por las emisiones de gases como el dióxido de carbono de nuestros vehículos e industrias. Este problema, que causa una gran preocupación en la comunidad internacional, podría ocasionar una aceleración del deshielo de los glaciares y los casquetes polares, el alza del nivel del mar, un aumento de la frecuencia de sequías e inundaciones y otros muchos graves trastornos. Otro problema global es el adelgazamiento de la capa de ozono. Capa que protege la vida en la Tierra del exceso de radiación solar ultravioleta. La polución química de los ecosistemas es otro gran reto. El hombre ha creado más de 100.000 sustancias que no existían en la naturaleza, muchas de las cuales tienen efectos tóxicos. Sustancias que por su uso y vertido están infiltrándose en ocasiones en la trama misma de la vida en la Tierra, con efectos preocupantes sobre la fauna e incluso, en ocasiones, sobre los propios seres humanos a través de la cadena alimentaria. Yendo más allá, incluso de consideraciones éticas e incluso desde una óptica estrictamente económica, lo que se está haciendo carece de sentido. Con frecuencia extraemos cosas de la naturaleza que valen menos que lo que destruimos para extraerlas. Hasta ahora se ha subvalorado el precio y el valor real de los recursos naturales. El precio
de muchos de ellos no refleja su coste real. Los ecosistemas nos dan unos servicios que, si hubiéramos de reemplazarlos, serían inasumibles por su costo económico. Los bosques, por ejemplo, actúan como embalse, previenen inundaciones, interaccionan con el clima, crean suelos, aportan materias primas y biodiversidad. Y pese a ello, los destruimos irracionalmente. Por ejemplo, las llamadas fronteras forestales, es decir, los bosques en estado virgen, los bosques intactos o primarios, se han visto reducidos a menos de la quinta parte de lo que fueron hace 8 milenios. Hace 8.000 años, conservándose los mayores en zonas como Canadá o Rusia y perdiéndose cada año más de 10 millones de hectáreas. Selvas eternas a las que la codicia humana está tornando en efímeras. Y todo ello sin dejar apenas beneficios en las zonas, principalmente países pobres, de donde se extraen. Muchas etnias y culturas primitivas también están amenazadas por su contacto con el mundo moderno. La diversidad étnica y cultural humana también forma parte de la diversidad biológica de nuestro planeta. Y la progresiva imposición de un modelo único en todo el planeta amenaza también con la creación de monocultivos culturales humanos, perdiéndose con ello una parte de la propia riqueza de nuestra propia especie. Sin embargo, paralelamente a esta tendencia destructiva, está creciendo en la humanidad la conciencia de que hay que conservar la maravillosa naturaleza de este planeta viviente. Todavía estamos a tiempo de preservar estas maravillas de la vida salvaje y de que no se frustre esa aventura de miles de millones de años. La aventura de las sabanas. La aventura de los bosques templados. La aventura de las selvas tropicales. La de los esforzados seres de las montañas la aventura de todos los seres vivos que pueblan nuestros océanos. La aventura evolutiva que ha llenado este planeta con las más diversas clases de animales. Invertebrados, peces, desde los más humildes a los más soberbios. Anfibios, reptiles, aves, mamíferos
sin olvidar nuestra propia aventura, la de los seres humanos, indefectiblemente ligada a la del resto de los seres vivos de este planeta. El hombre ha sido capaz de las más bellas creaciones, de los más sublimes sentimientos, de las más elevadas ideas. Ha sido incluso capaz, durante mucho tiempo, de vivir en armonía con la naturaleza. Algunas culturas humanas todavía son capaces de hacerlo. Y existen, dentro de la cultura y la religión de las naciones más desarrolladas y más alejadas, en principio, de la naturaleza, muchos elementos que podrían marcarnos el camino. Todavía estamos a tiempo. Vivimos en un pequeño planeta que flota en la inmensidad sideral, calentado por una discreta estrella que es tan solo una más de entre miles de millones. Un pequeño planeta vivo que tiene aún muchas maravillas con las que asombrarnos.